El mundo está lleno de gente que valora lo que hace. Matrículas abiertas. Nuestra forma de sentir, de expresar, de resistir. Escúchanos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Cultura FM 100.9. ¿Y la culpa de quién es? Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra Es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hey, ¿qué tal con todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, al aire todos los días lunes de 16 a 17 horas a través de la 100.9 de Cultura FM y los días jueves a las 19 horas de Argentina a través de Radio La Conquista del Pan. Hoy sin la presencia de nuestro querido amigo David, pero bien acompañados con nuestro amigo Angulo, que está aquí también acompañándonos como hace algunas semanas, y con Julio, que bueno, ellos ya se presentarán, él es estudiante también de la Faxo. Alrededor de familia ya te sentirás, porque esta facultad de comunicación social de la Universidad Central ha logrado sacar grandes personajes, amigos, gente, figuras que han tenido unas buenas lecturas alrededor de la sociedad, del mundo. Hoy en día, este lunes 27 de febrero, grave crisis política y social en el país, que se ve profundizada por una crisis de derechos humanos, visibilizada a través del asesinato del dirigente indígena Eduardo Mendúa. A través de eso vamos a conversar un poco sobre la situación de la minería y de los derechos humanos en el territorio. Antes de eso le doy la bienvenida a Angulo, que salude, que se presente acá en el programa. Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, gracias a Mateo también por tenernos aquí presentes. Soy el Angulo y así como dice Mateo, vamos a estar topando estos temas de coyuntura muy actuales y que lastimosamente están dando que hablar, porque son unos acontecimientos muy fuertes. El reventar el carro a las comunidades solo por estar protestando por sus derechos al agua, y otro representante igual de las culturas indígenas que estaba siempre ahí manifestándose, también asesinado. Esto es en Loja, al sur del continente, del territorio ecuatoriano, perdón. Y nada, pues Julio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Mateo, muchas gracias también a Angulo y en general a la radio de la Casa de la Cultura por abrirme sus puertas. Espero que este sea un proceso de aprendizaje mutuo y eso, sacar el mejor provecho, poder debatir de cosas que son de gran interés en la escena nacional e internacional y que no se pueden simplemente ignorar. Así que eso, agradezco mucho también este espacio para compartir criterios y opiniones respecto a la situación del país y el mundo. Bien, bacán, gracias igual a toda la gente que nos sintoniza. Yo quiero mandarle un saludo igual a un pana que está escuchando, ojalá esté escuchándonos con su familia o tal vez con su novia, a Alejandro Peñarrera ahí de los Deportivo Quito Antifascista, un gran abrazo a nuestro amigo. Y nada, pues iniciar ahí esta programación de esta tarde, saludando nuevamente a todos quienes se sintonizan y quienes nos verán a través de las redes sociales en el Facebook Live y YouTube Live de Frecuencia Subversa Radio, ahí nos pueden encontrar. Empezamos de este tema. No sé si es que quieres, Angulo, hacer como una visión más general de qué es lo que ha sido la minería, no solo en el sector de Fierro Urco, en la provincia de Loja, sino también en el Ecuador en sí mismo, y cómo se ha venido desarrollando a través de concesiones. Igual, Julio, si es que quieres aportar o precisar algo, no dudes en interrumpirnos. Claro. Bueno, pues claro, este es un tema muy antiguo y también muy fuerte, que ha estado llevándose a cabo con varias luchas, porque no se ha hecho escuchar la voz de los pueblos, sobre todo que se oponen a que se
no al extractivismo en sí. Hay muchos pueblos que, independientemente de las posturas y todo, a lo que se oponen es a que esto sea a la fuerza, pero sobre todo que se abarque en sus territorios ancestrales. Ahí hemos estado, conocemos de muy cerca porque hemos estado presentes ahí realizando algunos documentales, sobre todo en la Amazonía ecuatoriana, en la parte sur, pero también en el Yasuní. Entonces cabe recalcar que hay territorios que ya en la actualidad se está realizando minería a gran escala, y se quiere realizar la minería a gran escala, se está realizando minería semi artesanal, por decirlo así. Incluso la artesanal es una que está dando gran impacto, pero en la antigüedad ya se venía realizando en estos mismos sectores de los que vamos a hablar en un poco. Por ejemplo, desde que llegan acá los castellanos, los españoles, y cuando acaban allá mismo con la población de la ciudad de lo que era la ciudad de Loja, la provincia de Loja, en estas mismas mineras se diezmó. Por eso no existe población indígena en la ciudad de Loja. Existen únicamente los araguros, que son mitimaes, que, o sea, son traídos desde la región que ahora es Bolivia y Perú. Pero justo algo que viene ocurriendo hasta la actualidad es que no se respetan los derechos como no se respetaban en la época de los españoles, que digo, acabaron por completo con las culturas aborígenes, con las culturas indígenas allá en el sur del Ecuador. Y hasta la actualidad, o sea, se viene saqueando, se viene realizando esto, como digo, en zonas que ya han sido protegidas, que ya han sido separadas, como se realizó, por ejemplo, el Yasuní ITT, supuestamente era para proteger sobre todo a los individuos, a los seres no contactados, a las culturas no contactadas, pero sobre todo también era para proteger estos, que es la zona del planeta la más biodiversa, podría decirse así, el Yasuní ITT, como la Amazonía en sí, pero también esta zona que también podríamos hablar dentro del sur de la Amazonía ecuatoriana, que es la cordillera del Cóndor, parte peruana y parte ecuatoriana. Se ha venido, podría decir así, causando incluso las guerras territoriales, pero son estos territorios que habían estado declarados como los más biodiversos del planeta. Esta cordillera del Cóndor es la que se considera la parte más biodiversa del planeta, sobre todo en recursos faunísticos, como es de aves, de insectos. Es donde mayor cantidad de insectos, de variedad de insectos se ha encontrado en todo el planeta, no solo aquí en la Amazonía. No solo es la más biodiversa de la Amazonía, no es solo la más biodiversa del continente sudamericano, es la zona más biodiversa de aves y de insectos de todo el planeta, la que se está devastando, que es la cordillera del Cóndor. Están ahí empresas canadienses y, como decíamos, también Firurco, australianas, y tenemos antecedentes mucho más grandes, pero esto, decimos, viene desde la época, no solo desde que llegan los españoles, sino desde las épocas incaicas, ya como podríamos decir que se esclavizaban, ya puede ser desde las preincaicas, se realizaban todo este tipo de extractivismos de acá, que diezmaban gente, que diezmaban recursos, y que no sabemos qué tanto contaminaban, pero en la actualidad es una contaminación potente, mega brutal la que estamos viviendo. Esos ríos ya no tienen nada, ni siquiera tienen bacterias. Podrían por ahí conocer la gente, si es que va por estos sectores, los ríos son completamente contaminados, no tienen ni siquiera bacterias, y por eso ya es como si fuera un agua... Ríos muertos. Río muerto, río negro, es completamente horrible. Lo que no, así es, este tema creo de la minería ha sido, como tú mismo lo dices, desde la época de la colonia, visto por ejemplo en zonas de Potosí, por ejemplo, y también después en el surgimiento de los nuevos estados modernos, se podría decir, en Bolivia o en Perú, el sujeto minero como tal, como clase obrera, ha sido también un dinamizador de muchos procesos sociales, al menos en Bolivia, ¿no? Eso es interesante, pero creo que ahora el giro que ahora vemos junto con la tecnología es que la minería a gran escala está generando muchísima más exposición, vulnerabilidad, destrucción, devastamiento de los territorios. No sé qué puedes aportar o cuál es tu lectura, Julio. A mí me parece importante destacar que históricamente también el Estado y las fuerzas represoras, la milicia, la policía siempre ha estado como que legitimando esto, más que, o sea, siento que realmente se están cuidando intereses de transnacionales, de empresas canadienses, de empresas que nada que ver con los intereses reales de la gente, así como de su flora y su fauna. En ese sentido,
Creo que también se están vulnerando muchos derechos humanos, se está vulnerando la cuestión territorial de la gente, como lo que hablábamos de Fierro Urco. Entonces yo tenía entendido que ahí hay como unas 8 concesiones de más de 27.000 hectáreas y simplemente no se está respetando como el derecho de la gente que vive ahí, de la flora, de la fauna, sino que simplemente se está atacando, se está haciendo que la gente se sienta atacada y realmente no haya un diálogo adecuado como para llegar a un acuerdo, ¿no? Sino que simplemente desde el Estado ecuatoriano, en coalición con las empresas, es como que simplemente se está atacando a la gente, se los está vulnerando en ese sentido. Sí, yo creo que algo que tú dices es importante porque creo que el momento de prometer, el momento de las promesas, incluso dentro de la publicidad o propaganda estatal, se desarrolló mucho la idea de que dizque esto de la minería iba a favorecer a las comunidades, que les iba a dar vías, que les iba a dar canchas, que les iba a dar inmobiliario, y realmente creo que simplemente lo único que cambió es como el discurso, ¿no? Porque realmente... por ejemplo, Esmeraldas, la provincia verde acá del territorio ecuatoriano, es una de las provincias que más explotación alrededor del petróleo tiene y es una de las que más abandono tiene a la par, ¿no? En tema de vialidad, en temas de salud, en temas de educación, y creo que eso después termina visibilizándose con los espacios de violencia, ¿no? No sé... ¿Tú crees realmente, Julio, así, bueno, también para la gente que tal vez no está muy enterada, crees en una minería responsable? ¿Crees que existe? ¿Crees que puede ser concebible en este mundo? Yo creo que dentro de la estructura social en la que vivimos, dentro del sistema y cómo está estructurado, además de nuestra característica como Ecuador, como un país tercermundista, en ese sentido creería que no. Por más avances tecnológicos, por más desarrollo, inversión y estudios que se realicen, yo no creo que sea posible. Más bien siento que las empresas extractivas vienen a países como los nuestros, a países de tercer mundo que pueden considerarse un poco marginales, precisamente por eso, porque no lo hacen en su país, sino que vienen acá y acá realizan ese tipo de actividades y dejan destruyendo bastante del ecosistema, la salud de mucha gente, familias enteras, la territorialidad como tal, la minga, la comunidad, todo queda destruido. Y de ahí en temas ambientales yo no lo creo, realmente no creo. Creo que deberíamos buscar otro tipo de recursos, de combustibles que a la larga sí es real, sí. Sí, totalmente. Creo que podríamos profundizar un poco en este fraccionamiento que tú hablas alrededor del impacto social, se podría decir, ¿no? A veces decimos, impacto social, pero yendo un poco más, hilando un poco más fino, es realmente difícil porque creo que este tema de la minería incluso divide familias, ¿no? Familias que tal vez viven de un lado de tal territorio, de tal lotización o lo que sea, y la minería les logra comprar a una familia o a algún otro lugar y luego esas familias terminan enfrentadas, después pasan años y las mismas familias tienen que darse cuenta de que haberles dado la entrada a las concesiones, a las transnacionales mineras es realmente un declive para el ecosistema y también para la vida, ¿no? Y un declive que es largo, o sea, todavía vemos huellas de Chevron, de Texaco y todo lo referente a eso, y lo que está pasando ahorita va a dejar huellas para futuras generaciones, así quizás los hijos de nuestros hijos todavía sigan y vean esas secuelas así. Sí, yo creo que igual está muy relacionado este tema. Bueno, ahora hablamos de minería como tal, pero creo que lo que tú has dicho, las secuelas del extractivismo, que el extractivismo es como este modelo de llegar, sacar toda la materia prima posible y no dejar casi nada de posibilidad de que eso se renueve, ¿no? De que esos recursos puedan volver a ser fértiles, ¿no? Es un modelo de consumo en el que la naturaleza se vuelve básicamente como eso, ¿no? Una simple mercancía. Y dentro de esto, el conflicto petrolero en el Ecuador nuevamente el día de ayer toma fuerza, el día 27 de febrero, de hecho hoy, ¿no? El mismo hoy, entre ayer y hoy,
con la noticia de que fue asesinado un dirigente de la CONAIE, ¿no? Un miembro, parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Precisamente hablamos del dirigente de Relaciones Internacionales, Eduardo Mendúa. Él fue asesinado por sicarios en el interior de su domicilio. Esta organización social denunció a través de sus redes de esto, y esto estamos hablando de la nacionalidad Cofán en Sucumbíos. Esto es en la zona amazónica, en el norte del país, del territorio ecuatoriano, ¿no? Él se encontraba directamente en su chacra, en su territorio, cuando estos personajes no reconocidos llegaron a arrebatarle la vida, ¿no? Organizaciones, diferentes pruebas, se podría decir, del trabajo y de lo que estaba denunciando Eduardo Mendúa, llegaron a impulsar, a creer a organizaciones y distintas perspectivas alrededor de la sociedad de que este crimen está relacionado directamente al conflicto petrolero, ¿no? Que está como presente en la provincia de Sucumbíos, ¿no? Esto es algo que se ha visto igual con otros dirigentes sociales que igual estuvieran denunciando, y no son exclusivamente de este gobierno, ¿no? En el gobierno de Rafael Correa, Bosco Huizum, Freddy Taish, dirigentes sociales que en la misma Amazonía, en la región de Nanquitz, decidieron hablar, ser visibles y llevar la causa a una mayor visibilidad, y tuvieron que perder la vida, ¿no? por este hecho, ¿no? Qué pena de verdad que las cosas terminen de esta forma. Se necesita en este mundo, de hecho, muchos dirigentes sociales y líderes que de verdad luchen por un interés honesto, por unas cuestiones reales del cuidado de la vida, de la naturaleza, de la salud, y que pase este tipo de cosas, que simplemente se pueda contratar, que existe una facilidad de contratar a un sicario y arrancarle la vida a una persona para que ya no luche ni haga ruido respecto a un tema. Creo que muestra mucho. También creo que hay que pensar bastante en que mucha gente, espero que no se llenen de miedo para seguir luchando frente a estas empresas mineras, porque bueno, sí es enfrentarse petroleras, ¿no? Porque en este caso, en el caso de Eduardo Mendúa, es como directamente un tema con Petroecuador, ¿no? Un conflicto de carácter petrolero, pero que también es de extractivismo. Claro, o sea, pero a lo que me refiero es que, chuta, qué mal plan que pasen este tipo de cosas, porque puede desmovilizar a mucha gente que desde un sentimiento legítimo quiere luchar contra este tipo de empresas. Sí, así es. Nos vamos acercando al primer corte de esta jornada de transmisión a través de Frecuencia Subversa Radio. Esta es nuestra emisión, nuestra segunda emisión de este año 2023, octavo año de transmisión acá a través de la señal primero de Radio CC de los 940M hasta el 2021, y desde el 2022 a través de los 100.9 de Cultura FM. Nuestro amigo Angulo creo que se fue de una emergencia al baño, no, mentira, pero bueno, ahí nos vamos con el corte, agradeciendo siempre a nuestra amiga Celín, que está detrás de los controles, aplastando los botones y permitiendo que lleguemos a su emisión, a sus oídos. Volvemos. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Los espacios públicos están diseñados para el disfrute de toda la familia. Muchos de ellos cuentan con espacios para recreación, canchas deportivas, juegos infantiles, y están disponibles las 24 horas del día, todos los días. Además, para propiciar estos espacios de sano esparcimiento en cada barrio de la ciudad, cuentan con iluminación. Así garantizaremos la seguridad de todos los vecinos. Aprovecha estos espacios. Visítalos con tu familia y amigos. Municipio de Quito. Autorización número 1761. CNE, elecciones 2023. Jazz y mucho más. Hola amigos del jazz, yo soy Andy Sebastián, los espero en mi programa Jazz y mucho más, de lunes a viernes a las 13 horas, donde viviremos el jazz del mundo con buenos momentos aquí en Cultura FM 100.9. Jazz y mucho más. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Y regresamos
Regresamos aquí al aire en Frecuencia Subversa Radio, lunes 27 de febrero de 2023, vacancísimo a toda la gente que está en sintonía, que nos escucha a través de los 100.9, desde sus lugares de trabajo, desde sus vehículos, desde donde quiera que se encuentren. Enviamos un profundo, cálido abrazo en pro de fortalecernos en estos momentos de tanta dificultad. Hemos estado hablando de un problema que trae el extractivismo, los contratos, las concesiones petroleras o mineras en las diferentes comunidades. Es algo que realmente desde la ciudad a veces como que ni se siente, porque como que las ciudades reciben todo la plusvalía, los beneficios de toda esta devastación que realmente recae sobre los y las más pobres, usualmente en los campos, en las ruralidades de los territorios, ¿no? Esto es un sistema como cíclico que parecería no tener final, en el que de una u otra manera se saquean los recursos, no se da el apoyo a las comunidades, se les abandona en salud, en educación, en todo. Después de esas comunidades tienen que recurrir a espectros de violencia y de decadencia y degeneración humana, como lo es estas nuevas formas de violencia que ahora las vivimos, y después no nos explicamos, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente haciendo cosas malas, ¿no? Cuando de repente hubo un proceso de abandono, de olvido total, ¿no? Y creo que al momento de, por ejemplo, como empezamos hablando de las comunidades de Fierro Urco, que también han sido visibles por enfrentamientos en esta semana del fin de semana, el último fin de semana de febrero, entonces es como algo que queremos traerlo a colación, ¿no? La relación que existe, ¿no? Entre esos abandonos estatales entregarlos al desmedro del extractivismo. Sí, hay bastante también de promesas falsas y muchas cosas que desde las empresas extractivas de hecho se dicen. Entonces a veces te hablo en el caso de Limón Indanza, en donde para que las empresas extractivas tengan un poco de legitimidad, prometen que van a realizar colegios, prometen que van a realizar canchas de fútbol o proyectos urbanos que a la larga tampoco se cumplen, como tampoco se cumplen lo que veníamos diciendo, lo de respetar las cuestiones ambientales y limpiar todo el destrozo que se va haciendo. Entonces, en ese sentido, creo que también de parte del Estado, como de parte de las empresas, simplemente se ignora como las peticiones y los comentarios de la gente que vive ahí, y que creo que es la gente que debería opinar respecto a si realmente quieren, ¿no? Y que además constitucionalmente supuestamente dicen que debe haber una consulta previa antes de realizar minería en las comunidades, que preguntemos a ver si es que se habrá hecho, y si es que se habrá hecho, a ver si es que se lo habrá hecho de buena manera, ¿no? Y si es que se lo ha hecho, de todos modos, por lo que he logrado percibir, tampoco creo que se respete, sino que simplemente se pone por delante los intereses de estas empresas antes que de la gente que vive ahí. Sí, no, total. Creo que igual es importante que mencionemos, ahora abordemos el tema, ya hablando un poco el anterior bloque sobre el asesinato de Eduardo Mendúa, dirigente COFAN de Sucumbíos en el conflicto petrolero. Ahora conversar un poco sobre lo que está sucediendo en Fierro Urco. Han habido varias campañas alrededor de algunos meses, y si no podríamos decir hace algunos años, con el hashtag Fierro Urco no se toca, relacionado muy estrechamente a una lucha por el agua que vienen realizando con algunas comunidades en el territorio de Loja, ¿no? Pero bueno, ahí no sé si es que tú, Angulo, que vienes ahí con todo el impulso directamente desde el baño, no, mentira, ¿qué nos puedes conversar? Además tú has nacido, te has desarrollado, has criado básicamente, ¿no?, en los espectros del sur del territorio ecuatoriano. Así es, Mateo, ahí justamente allá en Loja, ahí uno se crió, uno ahí formó varias luchas, o sea, siempre ha habido esta lucha personalmente, o sea, y en nuestros colectivos anarquistas y todo que se ha sabido llevar por allá en la ciudad de Loja, en la provincia, como anarquistas anti-extractivistas, y hemos estado así, no solo en Loja, porque ahí está completamente pegado a las dos ciudades de Zamora, Loja, y también en la provincia del Oro es algo, el sur está ahí ligado, y
Entonces esto ha sido algo que no solamente se ha dado en Fierro Urco, incluso ahí un poquito más al norte, en esta misma cuenca hidrográfica que es la del Jubones. Bueno, la de Fierro Urco abarca más cuencas hidrográficas, pero también tenemos Río Blanco, es algo, unos casos bien sonados por acá. Claro, Río también Blanco. ha habido ahí donde las empresas mineras han atentado ahí con armas de fuego, igual amedrentando. Y así igual Quimsacocha es también casi esta cuenca hidrográfica donde nacen para la parte de la Suay, para Oña, Saraguro y parte así que es el norte, la sierra más fría de la provincia de Loja, y la parte caliente de la provincia de la Suay, estamos hablando ahí del Jubones, pero también de ahí nacen para la cuenca, o sea, hablemos de la cuenca que está afectada principalmente ahí, y por qué desde las épocas preincaicas, desde las épocas de la colonia, llegaron y se mantuvieron estas minas ahí, es porque justamente, tal vez con Mateo estábamos hablando contigo de que ahí es donde los Andes languidecen, por ahí alguien habla, desde la parte, nosotros acá en esta sectorialidad del Ecuador. Y todos los Andes tienen problemas de minería, ¿no? Hasta sí, Chile, hasta... Justamente acá es donde se da así en mayor en escala y desde épocas, como digo, coloniales de ahí, porque los Andes languidecen, se terminan los volcanes, hablemos del Sangay, es el volcán más al sur, que está a la altura de la ciudad de Macas, en la parte de la Amazonía, está un poco a la parte más al norte del Cañar, un poco al sur de Riobamba. Ahí se acaban los Andes, que son altos, que son fríos, que son con nieves perpetuas, y luego vuelven a aparecer en el norte del Perú. Es por eso que en esta zona se encuentran más, como para decir así a simple vista, los recursos minerales, metálicos sobre todo, la minería fuerte. Y no hablamos de heavy metal. No heavy metal, pero metales fuertes. Y justo en esta parte también hay uranio. Ahí habrán escuchado en la zona del Cajas, que es esta cuenca hidrográfica de la que estamos hablando. Son unas cuencas hidrográficas bastante altas para esta provincia, pero como digo, para el resto del Ecuador es aquí donde los Andes, ya dije, los Andes languidecen, y justamente es por eso que se dan unas situaciones ahí orográficas y también llegan a ser hidrográficas, donde los recursos minerales han estado siendo explotados así a gran escala, pero últimamente han llegado estas empresas con fuerza, y digamos últimamente en los siglos de la revolución industrial, es donde llegan empresas canadienses, llegan sobre todo acá a Ecuador las empresas que son de Inglaterra. Y también yo mencionaba por eso, es que se da esta guerra que se dice que supuestamente es ecuatoriana, peruana, obviamente por las territorialidades es así, pero quien gana esta guerra, quien gana el territorio que está ahí en la parte de esta amazónica y se lleva mitad de la cordillera del Cóndor que estamos hablando, es los Rockefeller. Los Rockefeller es la empresa que empieza a hacer el extractivismo allá y dejan esta parte acá para las empresas inglesas, y luego posteriormente y hasta la actualidad empresas sobre todo canadienses, que son también las que están ahí un poquito más al sur, en la parte que es estos mismos Andes, esta misma zona, saltándose una cuenca hidrográfica, y estamos ahí en la minería más grande del continente americano, que es Yanacocha, en Cajamarca, Perú. Ahí estuvimos con Mateo, pudimos apreciar, es una minería que es como para la gente que conoce acá, por ejemplo, el Cajas en Cuenca, es como que si todo el Cajas esté devastado. Es esto lo que quieren hacer acá. Todo la cordillera del Cóndor, nosotros vimos, nosotros anunciamos, nosotros estábamos ahí protestando y haciéndonos manifestar desde ya la década antepasada. Estábamos hablando de que no podía darse porque la cordillera del Cóndor, como decíamos, es una zona de las más biodiversas del planeta, no solo de la Amazonía. Hay sobre todo la fauna de aves y de insectos. Entonces nosotros ya anunciábamos este tipo de devastación que iba a suceder, y la gente no decía que, o sea, ¿cómo vamos a vivir? La gente decía, ¿cómo vamos a vivir sin metal? ¿Cómo vamos a vivir sin cucharas, sin alambres, etcétera, ¿no? Yo no puedo vivir sin metal, pero la música. La música. Oye, otra cosa. Conflictos interburgueses, o sea, entre las burguesías que a la larga también se ven ahora. La revolución industrial, tú ya lo mencionas, y también la revolución ciudadana que concesionó gran parte del territorio a la minería china, mientras que otros gobiernos llegan y concesionan a la minería estadounidense o canadiense o australiana o tal. Para darles un poco más del tema de lo que está sucediendo en Fierro Urco, es precisamente en la parroquia rural de Gualel, en donde están
en este proceso de oposición, ¿no? Y los comuneros denuncian que precisamente la empresa Guayacán Gold está intentando ingresar a esta parroquia con el resguardo de los policías y militares, ¿no? ¿Desde cuándo policías y militares tienen que realizar las actividades privadas de la empresa privada, ¿no? Entonces no sé, Julio, si tú quieres aportar algo ahí. Capitalismo. Sí, como tal, eso es una característica del capitalismo, e incluso podríamos decir que ya podría estar rozando unas cuestiones de vulneración de derechos humanos, ¿no? Claro, el Estado ecuatoriano utiliza sus fuerzas, tanto las policiales como las militares, para beneficiar intereses privados de empresas transnacionales, que eso deja mucho que desear realmente, como de verdad los forman para eso, para que cuiden empresas internacionales. Se supondría que los forman para que cuiden, entre comillas, cuiden al pueblo ecuatoriano, claro. Pero, claro, deja mucho que desear y que simplemente estén dispuestos a entrar, patear la puerta y echarlos a todos con tal de poner a una empresa extranjera. Sí, no, y desde el 23 de febrero de este presente año, los comuneros han estado reportando la constante entrada de camiones, de diferente tipo de maquinaria y también uniformados a este tipo de... A esta territorialidad, ¿no? Entonces el colectivo Fierro Urco sostiene que Fierro Urco no se toca, sostiene que la empresa Guayacán Gold no tiene la licencia social para realizar actividades mineras en la concesión llamada Santiago. Los habitantes de la zona se oponen a la actividad extractiva porque la concesión minera se encuentra en una zona de alta importancia ambiental. En Fierro Urco, que está ubicado entre las provincias de Loja y El Oro, hay 7 concesiones mineras que suman 27.272 hectáreas, solo en una provincia, ¿no? 27.000 hectáreas, casi 20.300 hectáreas dedicadas a 7 concesiones mineras, ¿no? Son números escalofriantes realmente. Básicamente es devastar la provincia. Sí, no, total. Creo que igual dentro de ya para la gente que nos escucha en la ciudad de Quito, de hecho estuvo en visibilidad, en tendencia, se podría decir, el tema de el Quito sin minería, que fue una gran cruzada, una campaña, por así decirlo, en la que se recolectó firmas para impulsar una consulta popular en la que los habitantes del distrito metropolitano de Quito pueden decidir si es que quieren o no la minería, a pesar de que ya está desarrollándose, ya está haciéndose, y al norte del distrito metropolitano de Quito, o sea, sin hablar de, por ejemplo, de minerales o metales preciosos, la minería de arena, solamente arena para la construcción es tenaz, es brutal, ¿no? Es realmente algo que está generando incluso un impacto social, un impacto humano en el aire, en la calidad del aire que se respira y que no es para nada regulado. Ahí entra dentro de eso de las minerías ilegales, que también dicen que a la larga solo dinamitan, hacen eso en un lado y en otros lados directamente las otras minerías que contaminan ya las fuentes hídricas porque las utilizan como tal. Oye, Mateo, y mucha gente debe recordar que tal vez pasaba esto por inadvertido para mucha gente, pero se dio cuenta cuando hubo un gran sacudón, un remesón, un temblor, y la gente, sobre todo en Pomasqui, Pozuquí, la mitad del mundo, San Antonio, vieron cómo se levantaron unas nubes impresionantes de polvo causados por tanta extractivismo, como dices, de mineral de arena, que no es metálico, ¿no? Las canteras que les todas estas canteras. Y gente que recuerde o que haya escuchado y no vivió en esa época, a inicios de los 90s, vivimos justamente cuando mucha gente se recordará, la esposa de Sixto Durán Ballén era la primera dama, era la Josefina, y justo este nombre tenía un deslave que fue causado por unas empresas ahí de mineras, igual de cantera, como decimos, de material pétreo. Entonces esto ya estaba anunciado, la gente ya sabía que iba a suceder. Y fue un taponamiento completamente brutal que fue una noticia a nivel mundial. Se llegó acá, hubo damnificados, hubo una casa que salió o sea que los dueños, para rescatar la casa, le hicieron flotar. Fueron hectáreas, no recuerdo, a inicios de los 90, no recuerdo los datos, pero viví ahí. Fue hace 84 años. Mucha gente se debe acordar que eso fue una gran catástrofe y causado por estos como que piensan que no es de gran impacto la minería pétrea, la minería no metálica. Justo por estos sectores también un candidato. Y no solo la minería,
de las suyas. Por Yacu. ejemplo, ahí al norte, igual en los barrios donde habitamos, el problema de las quebradas es brutal porque ni siquiera hablamos de minería, solo una mala gestión de los desechos líquidos, se podría decir, que van se podría decir, al alcantarillado normal, y que de ese alcantarillado normal va a los cauces de agua normales y tradicionales, y eso está provocando una erosión brutal acá al norte de la ciudad de Quito, generando un problema con las quebradas, ¿no? Que Quito está lleno de quebradas. La otra vez igual veíamos con el Angulo ahí el cauce del río Machángara y va a terminar al Quinindé, ¿no? Y a la larga también esa contaminación que está en el Machángara, que ni siquiera es de minería, sino es simplemente la contaminación urbana, ¿no? La de la ciudad, la de la basura, de nuevo, la mala gestión industrial de los líquidos, y después de eso va a otros ríos que pueda que más adelante estén menos contaminados, pero igual se sigue contaminando. Sobre todo nuestros aguacatitos tan ricos de Guayabamba están siendo regados por el agua del Machángara, completamente contaminada. Que toda la gente de Quito ve un agua negra con espuma ahí que sale volando a veces, una espuma hedionda. Sí, a mí me parece increíble. O sea, por ejemplo, recién estaba con un compañero que vino de Europa y él no conocía Ecuador, tenía mucha fascinación por conocer Quito y la sierra ecuatoriana como tal, pero terminó bastante decepcionado de que en su mayoría iba a algún río y era de agua de desechos, y como que súper naturalizado eso, como que él decía, ¿cómo es posible que no se traten ese tipo de cosas? Más bien parece, como lo que ustedes dicen, una cuestión que debería... O sea, que debería solo planificarse y resolverse adecuadamente. Parece eso lo que no les da la gana. Es que son años de desatención. Yo creo que igual ahí, justo hablando de eso, porque, por ejemplo, la banda de punk de acá de Quito, la banda Cínicos, está constantemente haciendo referencias al Machángara, tal vez por su origen ahí en la Cinicada, un núcleo, un reducto punk que se formó como al pie del río. Y creo que, por ejemplo, ellos sí se les puede decir que son más adultos que usted, Angulo, más sexa que sus excinarios. ¿Cómo se...? Sí, ya van al geriátrico. Y entonces ellos, por ejemplo, conversaban y decían, sí, en algún momento yo recuerdo haber visto aún en el Machángara la gente bañándose, la gente lavando la ropa, y después con la explosión y el crecimiento urbano exponencial, demográfico y también industrial de la ciudad, fueron mermando esa posibilidad de convivir con el Machángara, ¿no? Que a la larga convivir con un río que atraviesa la ciudad debería ser lo más normal, lo más sano, lo más, no sé, ¿no? Mucha gente conocerá la ciudad de Cuenca, sobre todo. Pasa algo similar, como decíamos ahí en Loja, pero no es el trato del adecuado. Pero en la ciudad de Cuenca, o sea, no sería lo adecuado estar pescando en pleno centro de la ciudad, pero cuando ustedes pueden ir ahí alguna ocasión, van a ver gente que está pescando. Ya en el Tomebamba. En el río Tomebamba, cuando todo el Tomebamba atraviesa, les pongo un ejemplo para mucha gente que nos escucha y conoce, el sector del Vergel, ahí donde está el museo de Pumapungo, ahí abajito está el río, ya atravesó por todo el centro y la gente pesca y saca ahí unos peces de tamaño mediano y algunos peces grandes. Entonces esto quiere decir que el río no está tan contaminado, y hay pasajes a las orillas del río Tomebamba, ahí en la ciudad de Cuenca, sobre todo el Tomebamba, porque es un río que está ahí en un barranco que está pegado al centro histórico y es completamente paseable. O sea, no es exactamente un paseo natural, se formó también por la crecida. Usted se ha bebido el agua del Tomebamba. O sea, cuando uno está en el ambiente que ya se conoce a los punkis y toda la gente dañada, ya sabe que ellos chuchaquis amanecen ahí y me comentan que es un agua completamente rica y que no les ha causado ni aflojamiento del estómago. Pero obviamente no es un agua que sea adecuada para esto, pero los chuchaquis de las personas lumpens que tienen ahí los residuos más tóxicos a la venta del capitalismo, pues a veces tienen que hacerle la sed como uno pueda. Y por eso tenemos estos comentarios. También a veces nos han dicho, el agua del río Guayas es salada, por este tipo de experiencias. Pero bueno, retomando un poco, yo les decía, estas experiencias que se viven ahí en Tomebamba, pero sobre todo en el Llanoncallo, es decir, hablando de ríos que atraviesan en Cuenca, atraviesan 6 ríos. Entonces, todos estos 6 ríos llegan a un tratamiento de aguas hervidas para que los ríos no sigan contaminando cuando se unen al Paute, a la empresa, a la hidroeléctrica. O sea, conocerán por la hidroeléctrica el río Paute, que luego se convierte en el río Santiago, que va a desembocar en el Marañón, en el Amazonas. Son unos ríos completamente grandes, el río Cuenca,
que luego se convierte en el Paute, ya es un río completamente grande. Y este río Cuenca, que es de la unión de 6 ríos, es la unión del río Machángara, que también en Cuenca hay el río Machángara, el Tomebamba, el Yanuncay, el Milchichig y el río Baños. Estos 6 ríos son medianos, el Tarqui me faltó, perdón, el Tarqui, que es uno un poco más pequeño, se contaminan porque atraviesan completamente toda la ciudad de Cuenca, que es una ciudad muy grande que ya está sobrepasando los 500,000 habitantes. Se imaginarán la cantidad de contaminación, y tiene un trato para todas estas aguas, para las aguas hervidas, y siendo una, bueno, es la tercera ciudad más grande, más poblada del Ecuador y con industrial, pero la capital de Quito, o sea, tiene el río uno solo. Cuenca tiene 6 ríos, yo les digo, porque muchos dicen la Santana de los 4 ríos de Cuenca, pero yo les digo son 6, porque hay que incluir el río Baños y el río Milchichig, que el río Milchichig atraviesa casi justo donde termina el aeropuerto, el terminal de la ciudad de Cuenca, por ahí pasa el río Milchichig. Son 6 ríos, y aquí en la ciudad de Quito, con uno nos hacemos lío. El Monjas River también en Quito. Un comentario ahí. Un verdadero amante de los ríos nos sale nuestro amigo Angulo. Yo les hablo desde una experiencia bien personal, que con mi familia nosotros tenemos como una media agüita ahí en el Edén, en la zona de Malchinguí, a las afueras de Quito. Y la gente ahí todavía no tiene sistemas de riego, ni agua potable, ni nada de eso, y básicamente vive a base de tanqueros. Y como sabrán, el agua de los tanqueros es precisamente cogido de los ríos, que no están tratados, y es gente que ya está viviendo con eso y naturalizándose con eso, está acostumbrada a ingerir agua contaminada, ya que sus alimentos, como lo que tú decías, los aguacates de Guayabamba, que son buenazos, evidentemente también crecen a partir de esa agua contaminada, lo cual es muy triste, así, tanto para la gente, porque es gente con pocos recursos. Y además la contaminación del mismo traslado en los tanqueros, que quién sabe si tendrán el tratamiento, ¿no? Realmente creo que es algo que si nos ponemos así hilar súper fino, por ahí estaba viendo un documental en el que planteaba y postulaba que básicamente la ingesta de cualquier pez, por esta misma posibilidad como súper volátil de la contaminación en las fuentes hídricas, como que netamente consumir cualquier pez es realmente consumir un animal completamente envenenado, ¿no? Por todas las minerías, por todos los derramamientos de petróleo, de químicos, de ácidos que se han desarrollado en el mundo, y además la poca existencia de reservas biomarinas, que me parece que son un 5% frente al 100% de espacios como marítimos, la pesca de arrastre, ese montón de como llagas que le dejamos a la tierra, ¿no? Y dicen que, por ejemplo, ahí la gente, ahí para los y las que les gusta el sushi, dicen que esos sushis, ese salmón que te venden ahí es realmente pintado, ¿no? O sea, no es color tomate ni por pensarlo, sino que como son ahí criados en estos como granjas o criaderos marítimos, tienen pulgas, tienen un montón de afectaciones por el mismo hecho de que, no sé, pues la especie del salmón no está hecha para un criadero, ¿no? Sino para atravesar incluso los ríos, como vemos en estas pelis, y ahora el consumo del salmón en el sushi hace que haya este tipo también de cuestiones complicadas alrededor del consumo de pescado, ¿no? Y bueno, vamos ahí haciendo breves comentarios porque ya se nos fue el tiempo volando como siempre. Sí, justo lo que mencionas tiene que ver directamente con los peces, pues estamos hablando de cuencas hídricas, existe ahí sobre todo, claro, hay muchos criaderos de truchas, o sea, lamentablemente han introducido este tipo de pez que devasta y termina con los demás peces que son nativos, pero bueno, de alguna manera es algo artesanal que se da por ahí en algunas zonas. Incluso hay poblaciones que en esta cuenca hídrica que estamos hablando de Fierro Urco, puede ser la población de Santiago, donde hay bastantes criaderos de truchas, y poblaciones que son de esta etnia Saraguro, porque Fierro Urco atraviesa bastante parte de esto del cantón Saraguro, donde está este sector étnico. Pero sobre todo estas cuencas hídricas, como yo les menciono, bueno, la más grande que llega es al río Zamora, al Santiago. Es un río extremadamente amplio, grande, y donde, o sea, muchísima gente se alimenta pescando ahí, como ya sabrán, en Amazonía. Pero nosotros decimos, bueno, el resto ya se va a Perú y pobres los peruanos, ya, pero nosotros vivimos en realidad del contrabando. Ustedes fíjense en cualquier pueblito del Ecuador, ustedes están en el más alejado, vayan a ver las bodegas, los almacenes de arroz y van a decir arroz macareño. Vayan a Macará y vayan a ver que solo hay como unas 7 hectáreas o sea, nosotros vivimos del contrabando de arroz. Les digo, por ejemplo, hay una cebolla que se llama paiteña, es porque viene del puerto de Paita, viene el contrabando peruano desde Paita.
en el norte, está bañado por estas aguas que quieren salir de la minería de Fierro Urco. Se convierte, pongamos así directamente, una cuenca hídrica se convierte en el Catamayo, un río el más grande de la provincia de Loja, y cuando atraviesa la frontera del Perú se convierte en el río Chira. Este río Chira es como es el más grande, atraviesa la ciudad de Sullana, pero antes de atravesar la ciudad de Sullana se divide en en muchísimos canales de riego. Y allá en Perú existe esto que se llaman fundos. No son igual que las haciendas de acá, es algo parecido, pero son de multinacionales. Acá nosotros tenemos haciendas que pertenecen a una familia, a un millonario, a una familia rica. Allá son multinacionales. O a los jesuitas, a las órdenes religiosas. Pero allá llegan al Estado, las multinacionales de varios países. Claro. Llegan a Perú y ponen ahí sus fundos, que son mucho más grandes que las haciendas. Y todo este contrabando nos alimenta. El pimiento, el tomate, la cebolla, el arroz, el café, todo eso nosotros comemos con el riego de una sola cuenca que les menciono, porque la segunda cuenca que se llama el río Puyango, que es el más grande, que empieza en Loja, la provincia de Loja, y atraviesa la provincia del Oro, justo por donde está el bosque petrificado de Puyango, y se convierte en Perú en el río Tumbes, al norte de Perú. Entonces los camarones, como mencionamos, Mateo, ahí están las camaroneras, están los fundos que yo les digo, las uvas que ustedes aquí ven uvas de una fundita con huequitos, esas vienen de ahí y van a venir tal vez para todo, no solo los del sur, la gente del sur, aquí en Quito, en todo el Ecuador, coman a consumir fruta de Fierro Urco. Y tal vez por eso había tanta claridad, ¿no? Para Cintia Viteri de decir, yo si no quieren la sierra ecuatoriana, pues yo consigo del contrabando de frutas y verduras en el Perú. Vamos cerrando esta emisión, palabras finales. Muchísimas gracias a Angulo, a Julio por estar aquí en esta segunda emisión de Frecuencia Subversa Radio. Julio, ¿cómo te sentiste? ¿Qué es lo que quieres dejarle a la gente que nos escucha? Muchas gracias por la oportunidad de emitir un comentario frente a estos temas tan importantes. Gracias Angulo, gracias Mateo y gracias en general a la gente de la Casa de la Cultura. Como dije al inicio del programa, es importante tener una perspectiva, aunque sea ser críticos frente a este tipo de procesos, ¿no? Y nada, me sentí muy cómodo, me agrada poder debatir este tipo de cosas tan importantes y tan necesarias, y espero que podamos seguir hablando de cosas así, ultra necesarias en este tiempo. Estos micrófonos son tuyos, amigo, bacán, y de la gente que quiera ser parte también. Angulo, palabras finales. Muchas gracias por hacerme parte acá de Frecuencia Subversa, un gran programa, y como dice Julio, con estos temas que son tan importantes. El día de hoy he sido yo, el Angulo, aquí colaborando, y me despido, gente, adiós. Bacano, yo me despido igual mandándole un gran saludo a nuestro amigo David, que de seguro nos está escuchando. Saludos también a todos y todas quienes nos han seguido desde el inicio de los tiempos, en el año 2015, cuando se inició con este proyecto, y hasta ahora, o si es que recién están viendo esta iniciativa, pueden revisar en el canal de YouTube y Facebook. Solidaridad, resignación, fuerza, resistencia, temple, convicción y compromiso para todas las luchas sociales, y especialmente con la familia de Eduardo Mendúa, dirigente COFAN, asesinado en Sucumbíos la noche de ayer, el domingo 26 de febrero del 2023. Justicia, no más impunidad, nunca más. Ni uno menos, ni una menos. Alrededor de todo esto estaremos siempre al pendiente, siempre en contacto, y con eso finalizamos nuevamente. Gracias a Celín en el Control Master, y nos veremos la próxima semana con más en Frecuencia Subversa Radio. Gracias, hablamos la próxima semana. Chao, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hablamos, chao. Chao. Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma.